reflejan tu poderío, Señor, reflejan todo eso, Señor, que tú, bendito Dios, quieres derramar en nuestras vidas, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por las vidas aquí representadas, por las familias, Señor, que se encuentran aquí representadas, bendito Dios, y te pedimos de todo corazón, Señor, que abres a nuestra mente, a nuestra vida, Señor. Que cambies, bendito Dios, todo lo que hemos estado haciendo mal, bendito Señor, y que no te agrada, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor. Permíteme, bendito Dios, poder expresar todas las maravillas que me has mostrado, Señor, de las cuales he sido testigo, Señor, porque los has derramado a mi familia, Señor. Y yo te quiero agradecer, Señor, porque cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Señor, ha venido dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Que día con día, Señor, podamos ser más dignos de ti, Señor, que podamos menguar para que crezcas tú, como lo acabamos de entonar, Señor. Y que todo esto sea para tu honra y tu gloria, Padre Celestial. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, y como estamos de pie, vamos a leer la cita que en este día vamos a estar escudriñando juntamente, y se encuentra en Filipenses 4:13. Yo estoy seguro que ya ubicamos perfectamente de lo que se va a hablar en este día, ¿verdad? Filipenses 4:13 es una frase que está siempre en nuestra mente, y el día de hoy vamos a entenderla un poco diferente de lo que normalmente entendemos, y va a ser para la honra y gloria de nuestro Dios y para el beneficio de nuestras vidas. Lo vamos a leer, es una frase muy pequeña, lo vamos a leer 2 veces, así como está en dice la palabra de Dios así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Quién dice esta palabra, hermanos? ¿Quién dice esta frase? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, esta pequeña reflexión la vamos a titular Viviendo en comunión con Dios. Viviendo en comunión con Dios. Y eso es algo de lo que Pablo tenía en su vida, una comunión que casi era perfecta, hermanos. Y cuando exclama esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿dónde se encuentra, hermanos? Encarcelado, ¿verdad? El apóstol Pablo dice esta frase cuando está encarcelado, y es una frase, hermanos, que normalmente la usamos para bendecir a algún hermano, para exhortar a alguna persona. Es una frase muy conocida, pero al leerla, esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues parece que nada ni nadie puede impedir las bendiciones de Dios. Parece que nada y nadie nos quita de ir de victoria en victoria. Y yo creo, hermanos, que no es así. La vida del cristiano no es así. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador sabe que nuestro caminar está lleno de momentos difíciles, hermanos. Pablo estaba experimentando un momento así. Es una promesa la cual está en Juan 16:33. Dice: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción, y Pablo estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil, hermanos. Él estaba a punto de ser enjuiciado, según los datos que tengo. Nerón era el gobernante de ese tiempo y era un personaje que odiaba a los cristianos, entonces no la tenía fácil Pablo. Sin en cambio, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A diferencia de nosotros, hermanos, a veces los momentos de aflicción, los momentos difíciles que hay en nuestras vidas, pues nos causan desánimo, nos causan división, a veces tenemos tristeza, a veces incluso llegamos a la ira por esos momentos que estamos pasando, y muchas cosas más, hermanos. Pero Pablo no estaba experimentando eso, hermanos. Pablo tenía otra condición, y era de gozo, de alegría. Y no todo lo que nos pasa, hermanos, es malo también. El Señor nos ha sido bueno, y el Señor nos ha dado momentos de felicidad, de gozo, nos ha dado momentos de fe. Podemos experimentar que estamos confiados en el Dios Todopoderoso, hermanos, porque el Señor nos ha permitido ver grandes cosas, hermanos. El Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová.
con nosotros estaremos alegres. Así que, hermanos, cuando podamos expresar esa frase, debemos hacerlo, pero con la convicción que Pablo tenía en ese momento. El apóstol Pablo expresa esa frase, pero lleno de fe, lleno de confianza en el Señor. Incluso la palabra, esta frase, se podría dividir en tres. Todo lo puedo, esa sería una parte. Y a veces nosotros podemos pensar que no todo lo podemos, pero a veces confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestra sabiduría. El apóstol Pablo no era así, no estaba pensando en eso, hermanos. Y luego la segunda parte de esta frase dice, en Cristo. Ahí está la clave, hermanos. Cuando todo lo podemos, debe ser en Cristo, hermanos. Porque si no, lo que estamos haciendo tal vez no es agradable al Señor. Y la tercera parte muy importante, que me fortalece. Si habla esta frase de fortaleza para mí, para ti, para el apóstol Pablo en ese momento, habla también de que hay momentos de debilidad. Así es de que, hermanos, el apóstol Pablo sí estaba pasando por momentos muy difíciles, pero no era la condición de tristeza o de preocupación lo que él experimentaba. Eran momentos de dicha, de gozo, de alegría, de saber que el Señor tenía el control, o tiene el control de esa situación y de las situaciones que podamos estar viviendo, hermanos. Entonces, hermanos, en esa frase que estamos escuchando, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, debemos estar en unidad con Dios. Debe haber un total reconocimiento de la soberanía de nuestro Dios y debe haber una dependencia de la misericordia del Todopoderoso, hermanos. Debemos depender en todo momento de esa misericordia que viene de parte de Dios. Debemos tener esa fe total en nosotros y no confiar en nuestras fuerzas, sino todo lo contrario, confiar en el Señor. Así que, hermanos, Pablo no estaba preocupado, Pablo estaba pasando por momentos difíciles, sí, pero lejos de estar, no sé, de tristeza o herida, tal vez queriendo reclamar algo al Señor, al contrario, ese era tiempo para exhortar a la iglesia de Filipos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Filipos? Vamos a estarlo checando en los textos anteriores. Y fíjese bien, desde un principio, desde el versículo 1, le voy a pedir a mis hermanos que pongan en la pantalla Filipenses 4, desde el versículo 1 en adelante. Del 1, 4:1. En un momento lo ponen, hermanos, ya está en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras? Es Santiago, está puesto Santiago, es Filipenses 4. Hay 5 puntos en los que vamos a estar tocando en esta reflexión, hermanos. Es algo que Pablo tenía en su corazón. Y fíjense lo que dice, vamos a leerlo ahora sí, todos unidos. Todavía está Santiago, es Filipenses 4:1. Hay 5 cosas que resaltamos en la vida de Pablo. Y la primera, en el primer punto que vamos a estar tocando en este día, hermanos, en Pablo había firmeza y gozo. Ahora sí ya está. Les voy a pedir que después de este versículo de Filipenses 4:1 proyecten también el 4, perdón. Vamos a leer Filipenses 4:1 y después el 4. Así que dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora el versículo 4, por favor. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Pablo estaba en ese gozo, hermanos, en esa firmeza que tenía de parte de Dios. Y es algo que el Señor le dice ahora, está queriendo llevar a nuestro corazón. Que en nuestra vida, así como en la de Pablo, debe haber firmeza, hermanos. Debe estar firme en tu corazón en el Señor, sabiendo que Él no te va a fallar y que debe haber gozo siempre en cualquiera de las situaciones que pudieras estar pasando. Regocijados en el Señor, dice. Otra vez digo, regocijados. No sé qué estemos pasando, hermanos. Todos tenemos diferentes
diferentes situaciones, todos tenemos diferentes problemas, pero si hay algo que no debemos de perder, hermanos, es la firmeza en el Señor, el gozo que viene de parte de Dios. Fíjense lo que dice Santiago 1, ahora sí, versículos 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo todos unidos. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es difícil a veces estar gozosos cuando están muchos problemas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero hermanos, es algo que el Señor nos pide y es algo que debemos tener siempre, hermanos. El gozo del Señor no se nos debe apartar, porque tenemos un Dios omnipotente, ¿no es así? Un Dios omnisciente, conoce todas las cosas que nos están pasando. Y si es omnipotente, todas las cosas vienen de Él tiene el control de todas estas cosas. Es omnipresente, sabe en todo momento lo que está pasando, en cualquier situación y en cualquier lugar. Isaías 25:1, escucha lo que dice, hermanos. Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Qué hermoso es dedicarse en la palabra de Dios y el saber, hermanos, que en ellos podemos encontrarnos el perfecto consejo. ¿Qué es lo que necesitas para pasar esta situación? En la palabra de Dios lo encuentras, hermanos. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi luz, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Si te hace falta afirmarte en el Señor, hermanos, ¿dónde lo puedes conseguir? ¿Cómo lo puedes lograr? Por medio de la palabra de Dios, hermanos. Así que cuando pasamos momentos difíciles, sí se vale estar por un momento de tristeza, pero sobre todo renovar el gozo del Señor, porque sabemos que Él tiene el control de toda la situación. Entonces encontramos que Pablo tenía firmeza y gozo. Hay otro punto que quiero tocar con ustedes. Pablo tenía unidad en Cristo y con la iglesia. Fíjense bien lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Vamos ahora a leer el versículo 2 y 3. Filipenses 4, versículo 2 y versículo 3. Y es algo que no se nos va a parecer desconocido. Ahorita que lo pongan en la pantalla. Filipenses 4, versículo 2 y 3. Vamos a leerlo todos unidos, hermanos. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean los mismos sentir en el Señor. Ahora el 3. Dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué había en la iglesia de Filipos, hermanos? Había problemas. Había problemas, hermanos, y desde el versículo 2 dice que rogaba a Evodia y a Síntique que fueran de un mismo sentir. Es algo que pasa en las iglesias, hermanos, y no lo vamos a poder quitar en su totalidad, pero sí es algo que podemos remediar por medio de la palabra de Dios, y es estar en un mismo sentir. Cuando logremos eso, hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas también. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿verdad? Habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Es difícil, hermanos, tener el mismo sentir? Sí, hermanos, es muy difícil. Todos somos diferentes, todos pensamos diferente, pero con la ayuda de Dios podemos hacer que las cosas funcionen, porque es para el bien de su obra. Y hermanos, entonces Pablo también tenía unidad en Cristo y con la iglesia. Y es algo que debemos de buscar, hermanos. Si hay algo que te haga falta de estas dos cosas, primeramente tu comunión con Dios, y la segunda sería la comunión en este lugar. Faltaría aparte la comunión en nuestros hogares, ¿verdad? Pero podemos empezar, ya que estamos aquí, podemos empezar con estas dos cosas.
Y cuando logremos eso, hermanos, entonces vamos a poder exclamar, como dice esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de Él va a venir la sabiduría y la fortaleza para hacer las cosas. Entonces tenemos que hay gozo, debemos tener gozo, firmeza. ¿Qué más dijimos que debemos tener, hermanos? Unidad. ¿Con quién? En Cristo, en la iglesia, y lógicamente con la familia y con los que nos rodean. Hay un tercer punto que Pablo tenía en ese momento que estaba pasando por esos momentos de aflicción, y es que Pablo tenía paz en su corazón. Y es algo que desgraciadamente cuando vienen los problemas o las situaciones difíciles es algo que se va de nuestras vidas, la paz. Estamos preocupados, estamos haciendo cosas diferentes a lo que el Señor quiere, pero sin en cambio el Señor nos pide, así como Pablo le pedía a la iglesia de Corintios, que tuvieran paz en su corazón. Y para eso vamos a leer el versículo 6 y 7, por favor, de Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7. Mientras, ahí está. Filipenses versículo 6 y versículo 7, vamos a leerlo todos unidos, hermanos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo tenía una paz inmensa, hermanos. Pablo tenía esa paz y por lo mismo no estaba preocupado por la situación que estaba viviendo, al contrario, tenía esa paz y quería contagiársela a la iglesia de Filipos. Vayamos a Isaías 26:3, por favor. Si alguien lo tiene, si alguien lo encuentra, puede ponerse sobre sus pies y se le va a hacer llegar el micrófono. Isaías 26:3. Ya está en la pantalla, si alguien lo quiere leer, por favor, hermanos, póngase de pie. Isaías 26:3, nuestra hermana Luz. La palabra de Dios dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Déjenmelo ahí en la pantalla. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿No les gustaría tener esa paz, hermanos, en esos momentos difíciles? Desgraciadamente, a veces, lógicamente, como humanos que somos, nos dolemos y pasamos a, en vez de ocuparnos, empezamos a preocuparnos demasiado por la situación que estamos pasando. Pero Pablo le dice a la iglesia que Él es el que nos va a guardar en esa perfecta paz. Ahora veamos qué nos dice el Salmo 119, 165. Si alguien lo encuentra, póngase sobre sus pies. Le voy a pedir por favor a mi hermana Daniela que lo lea, por favor. Salmo 119, 165, dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Gloria a Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no solamente los que la aman. ¿Qué dice la palabra? Los que nos manda hacer, guardar sus mandamientos, dice la palabra, ¿no? De esa manera podemos demostrar el amor que tenemos también a nuestro Dios, porque Él nos ama mucho y nos da esa paz a todo aquel que ama su ley, a todo aquel que la busca, que la escudriña. Es necesario que lo hagamos, hermanos, para que tengamos paz en nuestros corazones en esos momentos difíciles. Y entonces entenderemos diferente a la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un cuarto punto. ¿Recuerdan los tres puntos anteriores, hermanos? ¿Qué tenía Pablo? Gozo, ¿y qué más? Comunión, paz, tenía unidad en Cristo. Paz. Pablo tenía paz en su corazón. Gloria a Dios. Tantas cosas, ¿verdad? Bueno, una más. Pablo no se dejaba contaminar, hermanos. Posiblemente en esos momentos de aflicción donde se encontraba, pudiera haber escuchado algunas voces y empezar a reclamar a Dios, pero Pablo no hizo eso. Pablo tenía los puestos ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Lo dice la palabra y lo creemos, hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, las cosas son muy diferentes. Veamos qué nos dice el versículo 8 de Filipenses 4.
Todos unidos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lógicamente, hermanos, el apóstol Pablo estaba pasando momentos de aflicción, pero si en cambio él no estaba pensando en eso, él estaba pensando en hacer las cosas perfectas, las cosas que agradan a Dios, y dice que todas estas cosas en eso pensar. Hagamos eso, hermanos. En esos momentos difíciles que tengamos, en esos momentos de aflicción, que recordemos la bendita palabra de Dios. Dios tiene grandes cosas. Una de las promesas que siempre ha estado en mi corazón, hermanos, es Mateo 6:33, cuando dice que busquemos primeramente las cosas del reino y todo lo demás vendrá por añadidura, y el Señor conoce cada una de las cosas que nosotros necesitamos y Él tiene la solución para cada problema que nosotros tenemos. Así es de que podemos decir esta frase: nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque estamos pensando constantemente en su palabra, y no solamente pensando, atesorándola en nuestro corazón, pero sobre todo practicar la palabra de Dios. Último punto número 5. Pablo lo tenía todo, hermanos. Y no me refiero a la material, me refiero a la parte espiritual. Qué bendición que sería que también nosotros tuviéramos toda esa plenitud de Cristo. Y casi siempre nos vamos por las cosas que el Señor puede ofrecernos, las cosas que el Señor nos da, las cosas que el Señor derrama en cuestión material, hermanos, pero el Señor quiere que vayamos a lo mejor, a lo que rinde más, a lo que es eterno, y esas cosas son las cosas espirituales. Veamos qué dice el versículo 11, 12 y 13 de Filipenses 4. No se preocupen, hermanos. Si alguien lo tiene también, lo puede leer, no hay problema, y después lo volvemos a leer en la pantalla. Filipenses 4, ya está en la pantalla, vamos a leerlo todos unidos, hermanos. Es algo que Pablo también tenía en su corazón. Dice así la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El 12 y el 13 también. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, siempre va a haber alguna falta de un material, de un bien material, pero eso no es lo realmente importante en nuestra vida. Lo que nunca debe de faltar es su palabra. Mientras tengamos su palabra y podamos atesorarla y practicarla, hermanos, vamos a tener todo. Pablo lo tenía, sabía vivir en abundancia y en escasez. Pero a veces nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por momentos de gozo, de plenitud, pues le damos la honra y gloria a Dios, ¿no? Pero qué hermoso es, o qué mejor es darle la gloria a Dios cuando nos hacen falta cosas. Cuando hay escasez, cuando hay no sé, necesidad de alguna cosa, ¿no? Pero el Señor conoce todo eso. Pablo tenía en su corazón el fruto del Espíritu. Tenía amor por las iglesias que él había levantado. Tenía gozo en su corazón de saber que Dios estaba en control de todo. Tenía paz en su corazón. Era paciente. Era bondadoso. Tenía fe, tenía templanza, mansedumbre, hermanos. Y qué mejor que algún día, hermanos, podamos experimentar todo ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Es difícil en alguna ocasión, podemos fallar, tal vez no tenemos el amor que quisiéramos tener para nuestros hermanos, para nuestras familias, pero hermanos, todos podemos en Cristo que nos fortalece, y Él es el único que puede ayudarnos. ¿Te hace falta algo de lo que Pablo tenía? ¿Nos hace falta algo, hermanos? Podemos llegar a su palabra, podemos estar escudriñando su palabra y sabemos que en ella hay plenitud. Teniendo en cuenta todo lo que el apóstol Pablo tenía, bueno, ya nos dimos cuenta
posiblemente algo nos falta, hermanos. Cuando tengamos todo eso que Pablo tenía y que el Señor Jesucristo también lo vino a mostrar en esta tierra, hermanos, vamos a ser un hombre diferente, vamos a ser una mujer diferente, vamos a vivir como iglesia cosas diferentes. Nuestros adolescentes también van a ser diferentes cuando dice la palabra, ¿no? Que veamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si ya están jóvenes y están queriéndose alejar de la presencia de nuestro Dios, dice la palabra de Dios que con qué limpiará el joven su camino, amigos, con la palabra de Dios. Y entonces vamos a ser personas diferentes, una iglesia diferente, porque todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Así es que, hermanos, hagamos un análisis, algo nos hace falta, pidámonos al Señor y pónganse de pie. Vamos a leer este último texto bíblico que se encuentra en el Salmo 28:7, y yo creo que es el complemento de esta pequeña reflexión. Fíjense bien lo que dice la palabra, lo vamos a leer 2 veces y con eso terminamos esta reflexión. Todos unidos, hermanos, dice la palabra de Dios así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Hay debilidad en nuestro corazón, hermanos. Dice la palabra, Él es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza. ¿Te hace falta confianza en el Señor? Renueva tu confianza en Dios, hermano. Él todo lo puede. Y cuando entendamos este texto y lo llevemos a práctica en nuestras vidas, hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Sí, las situaciones que tenemos a veces son muy grandes, muy grandes, hermanos. Y a nuestros ojos, porque son humanos, nos pareciera muy difícil que las cosas puedan solucionarse. Pero dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible. Así es de que tú, si tú confías en ese Dios todopoderoso, en ese Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, pon tus cargas en sus manos y entonces será una vida diferente a la que vas a vivir, la que vamos a vivir. Así que vamos a ponerle nuestra adoración y nuestro agradecimiento en sus manos, porque Él se lo merece, por medio de esta oración, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, bendito Dios, porque en este día, una vez más, Señor, nos has llevado a nuestro corazón el saber que estamos confiando en el Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que dice en su palabra que no hay nada difícil para Él. Confiamos en ti, bendito Dios. Si en este día, Señor, alguno de mis hermanos ha dejado de hacerlo, Señor, ha menguado su fe, bendito Dios, yo te quiero pedir, bendito Señor, que toques su vida, Padre Santo, que toques su corazón. Que si está pasando por alguna situación difícil, bendito Señor, tú nos des la victoria, Padre Celestial. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Cualquier cosa que pudiéramos estar pasando, Señor, sabemos que la solución está en tu bendita palabra, Señor. Tal vez nos falta orar, tal vez nos falta ayunar, Señor. Tal vez nuestra comunión no es la adecuada delante de tus ojos, Padre Santo. Tal vez no hemos practicado lo suficiente el segundo mandamiento, bendito Dios, que es amar, Señor, a nuestro semejante como a nosotros mismos, bendito Dios. Pero en esta hora, Señor, ponemos en tus manos todas estas cosas que pudieran afectar nuestras vidas, Señor, o que están afectando a nuestras vidas, bendito Dios. Y en esta hora, Señor, como Pablo, podemos expresar esta frase maravillosa, Señor. Todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres la que renueva nuestras fuerzas y nos fortalece en todo momento, Padre Celestial. Aquí está tu iglesia, Señor, cada uno de tus hijos, bendito Dios, cada una de las familias aquí representadas, Señor. Dice tu palabra
Que vengamos a ti los que estemos cargados y cansados, que tú nos harás descansar. Permite que cada uno de nosotros podamos dejar eso que nos está afectando, esa situación difícil, ese momento de aflicción, Señor, en tus manos, porque sabemos, bendito Dios, que tú darás la solución adecuada, Señor, no la que queremos, sino la que necesitamos, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos, bendito Dios, y en los cuales podemos también aprender más de tu palabra. Permítenos, bendito Dios, seguir glorificando tu nombre, no solamente con nuestros labios, sino con nuestro testimonio. Y que todo eso sea para tu honra y tu gloria, Padre. Señor, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios bendiga.